¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a este espacio, a este estudio diario de la Biblia. Estamos listos para iniciar, para estudiar, para meditar, para aprender de las buenas nuevas de Cristo. Primero de Corintios, capítulo número 1, la carta a los Corintios que el apóstol escribió inspirado por el Espíritu Santo. Quédese hasta el final, suscríbete al canal y comparte también. No te quedes allí, dale like al video para llegar a muchos más. Padre, gracias por el estudio de tu palabra en esta mañana. Danos de tu bendición y de tu dirección en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hoy disfrutaremos el capítulo número 1 del Primero de Corintios. ¿Qué dice la palabra del Señor? Vamos a darle lectura y sacaremos algunas lecciones tan sencillas y prácticas para tu vida diaria. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y al hermano Sóstenes dice, por la voluntad de Dios, tú y yo somos llamados en su misericordia, en su gracia, te ha llamado para ser un predicador, para que anuncies las buenas nuevas de salvación. No necesariamente desde un púlpito. Tú puedes, a través de tu testimonio, a través de un estudio, puedes hablarles a otros, porque tú fuiste escogido por la voluntad de Dios. El día en que tú tomaste tu decisión, te entregaste, te bautizaste, ahora somos portadores del Evangelio de Cristo Jesús. Pablo dice, es por la misericordia, porque usted recuerda que Pablo era destructor de los primeros cristianos, pero la gracia de Dios lo encontró, lo cambió, lo transformó y ahora se convierte en un instrumento poderoso en las manos del Señor. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y de nuestro. Dice, gracia y paz a vosotros de Dios, de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Un saludo escrito y firmado por el cielo de Cristo, del Padre y del Espíritu Santo a todos los llamados santos. ¿Quiénes son los santos? Todos aquellos que han aceptado el llamado de Cristo y con la sangre de Cristo hemos sido santificados, perdonados, porque hay perdón en Cristo. La justicia de Cristo empieza a cubrirnos en el momento en que tú entonces decides entregar tu vida a Jesús. Llegamos a ser santos, no en el término de la palabra literal santo, que no, es a través de Cristo, porque nosotros no podemos, somos tan pecadores, tan ingratos, y entonces solo la santificación, la purificación de Cristo, en el momento en que tú entregas tu vida, entonces te llega ese perdón, esa santificación, y entonces viene un saludo de parte del cielo para usted y para mí, con ese gozo y con esa alegría. Y entonces dice, gracias doy a Dios siempre por nosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Está agradeciendo. Tú y yo debemos agradecer siempre, siempre por la gracia del Señor. En todo momento tenemos que agradecer. En todo momento tenemos que pedirle a Dios esa alegría de agradecimiento. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Hay mucho que agradecer al Señor por el conocimiento, por la ciencia de salvación, de redención. Entonces Pablo dice, fuisteis enriquecidos en Él. Tú y yo fuimos enriquecidos a través de Cristo, no riquezas materiales, no riquezas temporales, sino la riqueza de la santificación, la riqueza de la vida eterna. Y entonces menciona esa ciencia de la salvación que nos llega a nosotros a través de Cristo. Y entonces dice, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Eso es una promesa tan clara que Jesús se va a manifestar pronto y entonces seremos transformados y disfrutaremos de las grandes bendiciones eternas que Dios ha preparado, en el cual os confirmará hasta el fin que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por lo cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Dios. Todo tiene que ver con Jesucristo, que nos prepara, que nos anima para en un día, dice aquí, encontrarnos irreprensible en el día de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él venga por segunda vez con poder y con gloria y con majestad, y tendremos esa comunión no solamente temporal, sino
eternamente. Apocalipsis dice, Dios mismo estará con su pueblo para siempre. Dice pues, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Nos llama a la unidad, a pesar de que tenemos diferentes formas de pensar, pero en el plan de salvación, en el trabajo, en la dedicación a Dios, tenemos que estar unidos por un solo propósito, encontrarnos con Cristo, solo propósito, predicar, anunciar y avanzar con la predicación de la palabra. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloe, que hay entre vosotros contiendas, como en el tiempo del apóstol Pablo. Probablemente en tu iglesia, probablemente tú tienes contienda, pero Dios nos llama a pesar de todo a una unidad. Dice aquí, quiero decirle que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas y yo soy de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Ustedes andan dividiéndose, yo voy por acá, yo voy por acá. Si es un solo sentir, nadie murió por ti, solamente Cristo es el que nos da salvación, nadie más. Así que no podéis estar divididos, porque Cristo no está dividido, es un propósito. Trabajan los tres con el mismo propósito de salvación. ¿Por qué? Para que ninguno fuisteis bautizados en mi nombre, para que ninguno diga que fuiste bautizado en mi nombre. También bauticé a la familia de Estefanas, de los demás no sé si he bautizado algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. La prioridad es predicación de la palabra, y aquellos que aceptan la palabra entonces serán bautizados. No es que ya vamos a bautizar nomás así, porque sí, tenemos que predicar, tenemos que enseñar, tenemos que mostrar las verdades de Cristo, y el Espíritu Santo impresionará la mente y el corazón de cada oyente, y así entonces tomará su decisión de ser bautizado y ser un seguidor de Cristo, nuestro Redentor. Y esto es lo que debemos ser. Anuncia, predica. No te preocupes si se va a bautizar o no se va a bautizar. Déjalo que el Espíritu Santo haga esa obra tan maravillosa, tan grande, que tú no lo puedes hacer, pero tú puedes abrirle la palabra, enseñar, predicar, anunciar y pregonar las buenas nuevas de salvación. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros el poder de Dios. Muchos se reirán del evangelio, muchos se reirán del plan de salvación, pero tú y yo sabemos que es poder. ¿Por qué? Porque Cristo es eterno y viene otra vez. Así que no te desanimes en seguir anunciando, predicando. Si tú no estás bautizando a nadie, sigue anunciando, sigue predicando. Pablo dijo, mi compromiso es anunciar, pregonar, decir que el Cristo viene pronto. Dice, porque está escrito, estudiaré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los encendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador? Dice, y entonces de este siglo no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo, pues ya en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios. Mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Nuevamente habla de la importancia de la predicación, de anunciar, de pregonar, del plan de salvación, la sabiduría divina de Dios que tiene que ver con el evangelio. Todo don de Dios desciende de lo alto. La sabiduría, la palabra de Dios es sabiduría pura para todo aquel que así desea y anhela conocimiento de parte del Señor. No hay otra sabiduría más, solamente la que Dios tiene. La de nosotros es temporal, pero la de Dios es eterna. Dice aquí, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, como a su antojo, a su manera, se sienten sabios, se sienten que ellos
tienen una mente brillante, pero dice, la palabra de Dios es la máxima sabiduría que pueda existir en este mundo y en el universo, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para que para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles una locura. La sabiduría de la predicación de un Cristo crucificado, un Cristo resucitado y un Cristo que viene por segunda vez con poder y gloria. Eso nos prepara, nos anima, nos enseña y nos restaura. Dice aquí, para los llamados así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Tiene que ver con todo eso. Mientras que otros desprecian la sabiduría eterna, aman la sabiduría temporal, estarán juzgados y estarán perdidos para siempre. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Aparentemente la sabiduría de Dios dice, ay Dios, tú vas a una iglesia, tú lees la Biblia, aparentemente débil, pero es poder del Espíritu Santo, hermano. No es una sabiduría débil, es una sabiduría que levanta al débil y restaura a aquel que está en la desgracia, en la miseria. Es palabra del Señor, porque aquí lo está diciendo claramente. Dios es más fuerte. No hay nadie como Él, poderoso, grande en batalla. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que todo lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y a lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, porque Dios es Dios. Puede usar lo más débil para demostrar que Él tiene el poder. Puede usar lo más insignificante para manifestar su amor, su poder, su protección y su redención. Dios puede hacer eso. El hombre no lo puede hacer, pero Dios sí, porque tiene el poder. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, dice el Señor, lo más vil. Y uno de los más vil somos nosotros, que fuimos rescatados de la esclavitud del pecado del enemigo que nos tenía con el pie en el cuello. Cristo nos redimió, dice. Por eso Él dice, he venido para que tengan libertad, para que vean, sean libres en Cristo nuestro Redentor. Así, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Versículo 30 dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha hecho por Dios sabiduría, justificación y santificación y redención. Qué palabras maravillosas. La sabiduría infinita de Dios. Aquí hay justificación a través de Cristo y la justicia de Cristo. La santificación a través del estudio de su palabra, del trabajo que el Espíritu Santo hace en nosotros. Si nosotros nos dejamos conducir, viene un proceso de santificación todos los días a través de su palabra, y entonces vamos cambiando. En algún momento nadie lo nota, pero se notará, porque es un proceso de santificación. Porque fuiste justificado, viene un proceso de trabajo, de caminar, del crecimiento, de la justificación. Y dice de la santificación, qué maravilloso, y de la redención, porque finalmente, una vez que uno está siendo santificado, Cristo vendrá por segunda vez, o la muerte nos llega, pero morimos siendo santificados, justificados, santificados a través de su palabra. Y entonces viene lo que dice aquí, la redención. Cuando Cristo suene la trompeta, tú y yo te levantarás de la tumba, y entonces seremos redimidos, restaurados, glorificados para vivir con Él para toda la eternidad. Lo que está haciendo aquí dice, para que todo, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Gloríate en el Señor, no tú mismo, no por tu capacidad, no por lo que tú eres, por lo que tú tienes, es por la gracia de Cristo nuestro Redentor. Hermoso capítulo. Ve con la bendición del Señor. Padre, gracias por esta linda palabra del día de hoy. Danos de tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos mañana con el capítulo número 2, primera carta de Corintios. Suscríbete, dale like al video y comparte. Bendiciones.